Hola de nuevo. En esta ocasión realizaremos la primera sesión de Historia del Perú, para lo cual vamos a contextualizarnos un poco en el tiempo. Recordemos que primero se pobló el continente americano, para lo cual hay diversas teorías para explicar cómo fue que llegaron los pobladores al territorio de nuestro continente. Tenemos varias teorías como la asiática monorracial de Alex Halrika, tenemos la teoría polirracial oceánica de Paul Rivet, la teoría australiana de Méndez Correa, entre otras más que lo explicaremos en otro video. Muy bien, pasando el tiempo, luego de que la población se distribuyera tanto en América del Norte, Central y del Sur, hubo un momento en donde los pobladores llegaron a nuestro territorio hace 15.000 a 20.000 años antes de nuestra era aproximadamente. Y recordemos que la historia del Perú es una pequeña fracción de la historia universal. Bien, ahora, ¿cuáles son las fuentes de apoyo para la historia del Perú? Al igual que vimos en el video pasado, donde dejaré el link en la descripción, vamos a ver que tenemos fuentes escritas o documentales, pero aquí hay una pequeña particularidad. Si hablamos de fuentes escritas propiamente en la historia del Perú, se va a poner como ejemplo a las crónicas de los españoles hasta los escritos que hay hasta la actualidad, sea revistas como Amauta de José Carlos Mariátegui, la revista Colonia, entre muchas otras más, así como periódicos muy importantes de épocas anteriores. Perfecto. ¿Y por qué le hago esta aclaración? Bien, recordemos que se considera de que las culturas pre-incas e incluso la inca han sido sociedades ágrafas, es decir, sin escritura. Bien, agilizando el paso, pasamos a las fuentes orales, donde tenemos mitos, leyendas, cuentos. Ejemplos básicos: la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, así como el mito de los hermanos Ayar. Bien, en fuentes culturales, nuevamente recordemos que es toda la evidencia que va dejando el ser humano en el tiempo, diferentes manifestaciones, tradiciones y costumbres. En cuanto a fuentes arqueológicas, hablaremos de lo que propiamente se ha generado en nuestro territorio. Podemos hablar nuevamente del templo de Chavín de Huántar, podemos hablar de Ollantaytambo, podríamos hablar de Sacsayhuamán, de la ciudadela de Machu Picchu, podríamos hablar de Caral, que es la civilización más antigua de toda América, comparándose en temporalidad con Mesopotamia incluso. Bien, tenemos también las fuentes audiovisuales, donde podríamos ver algunas escenas del autogolpe del 92, podríamos ver videos sobre el gobierno de Alan García, entre otros más. Bien, ahora, para periodificar a la historia del Perú, han habido tres criterios muy conocidos según diferentes especialistas. Tenemos primero a Fernando Silva Santisteban, que va a clasificar o dividir a la historia del Perú en tres periodos: uno antiguo, colonial y republicano. Sin embargo, dicho enfoque fue totalmente criticado por ser muy eurocentrista. Se basó en criterios totalmente europeizados y occidentales para aplicarlos en el entorno peruano. Sin embargo, el periodo antiguo tuvo una duración hasta la llegada de los españoles. De la llegada de los españoles hasta la supuesta independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, tenemos la etapa colonial y pasamos a uno republicano, donde hay un cambio de estructura y sistema de gobierno. Pasamos de un gobierno monárquico a uno republicano. ¿Qué significa republicano? Nos puede gobernar o bien un presidente o un primer ministro, donde también existe el principio de división de poderes como hay en la actualidad: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Y recordemos que nuestro sistema de gobierno está muy inspirado en un modelo afrancesado. Bien, tenemos ahora el criterio de clasificación de Pablo Macera, quien dividió en periodo de autonomía y de dependencia. El periodo de autonomía finalizaría también con la llegada de los españoles y pasamos a una etapa de dependencia, que quiere decir que el Perú está subordinado a los intereses de alguien mucho más poderoso, como en la actualidad. En la actualidad, ¿de qué país dependemos? De Estados Unidos y de muchos otros más, básicamente. Bien, y para finalizar diríamos que hemos tenido también el enfoque de Luis Guillermo Lumbreras. Él nos habla de un periodo preclasista hasta uno clasista. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La aparición de jerarquías y clases sociales. Es decir, la concentración del poder, la división entre una clase dominante, que es una élite pequeña,
y una dominada, que somos una mayoría, donde también Mauchacútec se incluye. Muy bien, si te ha gustado, le puedes dar like al video, compártelo, suscríbete y bien, nos vemos en la siguiente ocasión. Si das un examen, empieza de lo más fácil a lo más complicado. De esa manera no te bloquearás y no tendrás problemas en tu examen.